Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial donde estaremos analizando la nueva versión de Triple.ai con sus nuevas funciones. Funciones tales como mallas o modelos HD que nos generan modelos de alta definición. Estaremos creando un modelo para impresión 3D. También utilizaremos la función de segmentación dentro de la misma plataforma que nos permite segmentar el modelo. También texturas de 8K. Y estaremos probando el Blender Bridge que nos permitirá enviar todo directamente a Blender con un clic. También estaremos mirando la nueva funcionalidad de mallas inteligentes con buena topología tanto para animación como videojuegos. Quédense porque les tengo un regalo al final del video, entonces acompáñenme a ver todo el tutorial y a aprender. Hola comunidad, listo, vamos a empezar con el tutorial. Antes de empezar no olviden darle like y suscribirse para no perderse este tipo de videos. Vamos acá a analizar hoy Triple con sus nuevas funciones de High Detail Model y Smart Topology Mesh. Por lo que he mirado y revisado están increíbles, entonces acá vamos a echarle un vistazo a lo que ya han creado los usuarios de Triple. Entonces por lo menos esta de acá que me llama mucho la atención. No me acuerdo cómo se llama este personaje, pero bueno, acá tenemos la referencia y vamos a analizar ya la escultura que generó, digamos el modelo que generó. Esto creo que va enfocado para impresión 3D. Bueno, las texturas están pues bien, pero se pueden mejorar. Vamos a mirar lo que es la anatomía. La anatomía está genial, esta tiene bastante pechonalidad, demasiada pechonalidad, está perfecta. Vamos a echarle un vistazo en la parte de atrás porque pues usualmente las inteligencias artificiales entienden lo que es la parte frontal, pero si no hay más imágenes de respaldo, ellas mismas deciden qué es lo que se va a colocar atrás, pero en este caso maneja buenos conceptos de anatomía. Digamos, la composición está en general bien, lo que son los detalles del personaje. Ah, tiene rostro. Ah, le generó rostro y todo. Mire, podemos ver un rostro ahí. Está bien definido. Vamos a corrernos un poquito para acá. Esto ya tiene, así ya está perforado. Ahí nos damos cuenta, tiene un rostro, le generó un rostro. Es excelente. Vamos a mirarlo un momento con este shader de ¿cómo se llamaría esto? Como un holograma para ver un poco mejor. Está genial, está genial. Acá ustedes pueden echar un vistazo. Esta página o el link de esta página se los voy a dejar en la descripción de este video. Ahí pueden encontrar la página. Pueden echarle un vistazo a pues las creaciones que se han hecho. Uy, por lo menos este de acá. Vamos a echarle un vistazo a algo conocido que veamos por ahí. Acá está el Punisher. Uy. Acá tenemos el Punisher. Bueno, el Punisher, las texturas se le pueden mejorar, pero en general se ve bien. Vamos a mirar un poco lo que es el sólido. El sólido pues está bien, dependiendo como del modelo que utilicemos. Pero acá ya vemos una composición más organizada, más entendible. Y acá estamos viendo algo, digamos, de esta función que es el Multiview. Tenemos una vista frontal, tenemos una vista lateral, una trasera, bueno, y otra pues también lateral, pero el otro lado. Entonces está genial. Entonces chicos, acá pueden ir mirando, pueden ir explorando lo que han creado la mayoría de usuarios. Tenemos Spider-Man, hay bastante por explorar, ahí pueden mirar y pues tomar ejemplos. Ahora vamos a entrar acá primero, vamos a empezar con el primer, digamos, caso aplicable utilizando inteligencias artificiales. Vamos a empezar con el High Detail Model, entonces vamos a ir acá, vamos a entrar. Y acá tenemos como la interfaz, entonces vamos a manejar nuestro primer concepto. En este caso yo voy a manejar a Luna Snow de Marvel Rivals. A mí me gusta mucho el personaje, me gusta mucho el tipo de diseño estilizado que tienen estos personajes para este videojuego. Entonces vamos a manejar este concepto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso yo generé dos imágenes, digamos la frontal y la trasera o posterior. Entonces acá podemos ir acá donde dice Multi Image. Entonces vamos a cargar la frontal y lo que sería la trasera. Ya las tengo acá cargadas, entonces acá pues tenemos la opción de solo una imagen, multi-imagen, batch reference, que es como, ¿cómo diría? Como hacer que se
no sé cómo explicar, se me fue el español. Bueno, es como hacer que las imágenes como que coincidan también. Y acá pues podemos generar un prompt, ¿listo? Pero en este caso vamos a enfocarnos acá en el HD Model. Acá tenemos pues lo que es HD Model y tenemos el Smart Mesh que lo vamos a ver ahorita. Pero en este caso vamos a utilizar este HD Model para lo que es impresión 3D. Acá tenemos lo que es la geometría, los parámetros de la geometría y las texturas. Entonces Ultra Mesh Quality, vamos a colocar Ultra Mesh Quality. Si nos paramos acá nos va a explicar un poco Mesh Quality, Ultra Maximum Detail, Realistic Models, Standard for Fast and Balanced Quality. Entonces lo podemos dejar ahí, ustedes pueden mirar. En mi caso las texturas no se las voy a colocar, ahorita vamos a hacerlo de las texturas HD. Y vamos a dejarlo en triángulos porque lo necesitamos para impresión 3D. En este caso no quiero quads, son triángulos. Y voy a ponerle el polygon o la máxima cantidad de polígonos, que sería esta hasta arriba, ahí va toda. Entonces acá tenemos los dos modelos. Tenemos el B3.1 Best Quality. Y pues tenemos acá uno, pues ahí nos especifica, tenemos el B3.0 que nos dice que es más rápido y balanceado, pero este es el que yo quiero, el de mejor calidad, a ver cómo nos va a generar el resultado. Entonces simplemente le damos Generate Model. Y listos, acá tenemos el resultado, está impresionante, está espectacular. Acá vemos el sólido. Digamos los detalles que está manejando con las dos imágenes que le di son buenos. Vemos la parte trasera. Está genial. Bueno, la parte acá de atrás también. Para impresión 3D está perfecto. Vamos a mirar un poco lo que es el rostro. Está espectacular, digamos, como yo lo necesitaba, como yo lo quería. Entonces acá, bueno, podemos inspeccionar. Vamos a inspeccionar con este que a mí me gusta, cómo se ven las siluetas con esto. Elegante como el pegante. Listo, entonces ahora acá lo que yo voy a hacer es ver las texturas, vamos a trabajar las texturas. Entonces lo que yo hago es este modelo que generé el primero, entonces no lo voy a tocar, lo que voy a hacer darle acá clic y en los punticos y vamos a darle Save and Copy, vamos a crear una copia del mismo modelo, entonces vamos a trabajar con este de acá. Ahora acá como tenemos, pues tenemos diferentes herramientas, como podemos ver, tenemos el Model, el Segmentation, que ya lo vamos a ver, tenemos retopología, tenemos lo que es texturas y Animate. En este caso el de Animate no lo vamos a tocar en este tutorial, más adelante vamos a mirar de pronto cómo animar modelos, cómo adecuarlos correctamente o cómo generarlos correctamente para poder animarlos utilizando este apartado, pero en este caso vamos a trabajar lo que son las texturas. Entonces vamos a ir acá a texturas y vamos a manejar lo que son las referencias que ya teníamos, la frontal y la trasera, y lo único que tenemos que seleccionar acá es EIK. Tenemos texturas de EIK, gente, EIK, o sea, es bastante resolución, tenemos 2K, 4K, pero yo me voy a ir con las máximas porque pues en este caso voy a aplicar esto a un modelo de impresión 3D, pero necesito generar los renders con las texturas para poder pues mostrar mi modelo bien bonito. Entonces voy a generar las texturas de IK manteniendo seleccionado este y simplemente le damos Generate Textures y ya vamos a esperar a que se nos generen las texturas. Listo, y acá tenemos nuestro resultado. Mírenme qué belleza de texturas, exactamente lo que yo necesito, lo que yo quería. Las texturas de mi personaje, digamos, hay cositas que se pueden arreglar, eso pues ya es parte del artista, de ser artista o de estar metido dentro del mundo del 3D, pero en general son las texturas que yo necesito para en este caso hacerle los renders a mi modelo. Entonces pues ahí ya tengo las texturas, listo. Entonces ahora ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar a crear la segmentación de nuestro modelo. Entonces vamos a seleccionar este de acá y vamos a repetir lo mismo, Save and Copy, y la copia que vamos a seleccionar es la que vamos a segmentar, que sería esta de acá. Entonces nos vamos a la parte de segmentación. Entonces acá vamos a trabajar tres tipos de segmentación. Entonces tenemos balanceado, que nos generaría pues de 6 a 15 partes. Tenemos el simple, que nos generaría de 3 a 6 partes, y el detallado, que ya nos generaría de 15 hasta más partes
nos segmentaría eso. Entonces en este caso, por eso yo creo copias para ir probando. Entonces vamos a colocarlo, bueno, hagamos la prueba con el simple, porque en general si quiero segmentar esto para impresión 3D, pues realmente sería las piernas, la cabeza, de pronto los brazos, y ya yo creo que para mí, o sea, en mi caso, ya dependiendo de cómo ustedes lo quieran imprimir. Pero pues en el caso, si yo lo quiero imprimir a una escala más grande, entonces pues lo segmentaría más pequeño. Para aquellos que no saben por qué se segmentan los modelos, no es que sea necesario. Yo puedo llevarme esto así, imprimirlo así. Pero para impresoras, dependiendo del tamaño que ustedes quieran imprimir, a veces es mejor la segmentación. Si quieren modelos de escala grande, pues es mejor segmentarlo o cortarlo, para que me entiendan, y imprimirlo por partes. Entonces vamos a colocarle simple y le vamos a dar Start Segmentation. Le damos acá y esperamos a que se nos genere la segmentación. Listo, y acá ya lo tenemos segmentado. Como nos damos cuenta, nos hizo un muy buen trabajo. Mire cómo nos segmentó eso. Entonces acá, bueno, acá esta parte de lo que es las manos, ahí podemos arreglar ese pedacito. Entonces vamos a, bueno, antes de arreglarlo vamos a mirar acá. Bueno, vamos a ver cómo nos lo dividió. Nos dividió una pierna, la pierna de acá. Podemos darle acá para ver cómo lo cortó. Ahí nos damos cuenta, mira, ahí podemos ver. Tan. Listo. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. La segmentación nos la hizo bien, la cabeza también nos la separó, que eso era lo que yo necesitaba. Bueno, acá en el caso tenemos unos errorcitos, pero dentro del mismo tripo podemos arreglar eso. Entonces eso ahí no tenemos que preocuparnos mucho por eso. Entonces por lo menos vamos acá. Voy a correr un poquito para acá. Voy a seleccionar lo que es el brush y voy a seleccionar el color que quiero arreglar, que sería este de acá. Voy a bajarle al pincel, más o menos por ahí, y lo que yo voy a hacer es bueno, voy a dejarlo un poquito más y vamos a pintar acá lo que necesitamos que se mantenga en el color que yo necesito. Sería algo así, tan, y ahí pues vamos haciéndole como los arreglitos. Ahorita vamos a hacer otra prueba, pero pues ya con una segmentación un poco más avanzada. Podemos utilizar los otros presets para que nos quede una segmentación de más partes. Entonces ahí tenemos así. O sea, acá si me paso, lo que yo hago es seleccionar este acá, y ahora pues limpio este acá, tin, 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 tin. Voy arreglando ahí con cuidadito. Vamos arreglando algo así. Entonces en esa parte pues ya la arreglé ahí. Ahora, si ustedes quieren crear otra parte, digamos, no sé, dice, no, pues que es que quiero que esta mano vaya dividida acá, entonces no me la dividió. ¿Qué pueden hacer? Ustedes pueden seleccionar este acá y crean un nuevo color. Entonces, y ahí simplemente empiezan a pintar. Pero pues en mi caso no, o sea, ahí nomás les explico con esta herramienta de acá, o sea, nomás les explico como para que entiendan cómo pueden crear, digamos, sus propias partes, o cómo pueden customizar la segmentación. Entonces en el caso de este de acá también funcionaría de la misma manera. Digamos, si quiero arreglar esta parte, simplemente me voy acá, selecciono y no, perdón, tengo que seleccionar la naranja. Entonces porque eso hace parte como de la parte naranja. Entonces vamos acá, cuidadosamente van pintando, van seleccionando lo que necesiten arreglar, van haciendo más pequeño el pincel. Y ahí pues ustedes van arreglando, van cortando, van pintando, por decir así. Acá estamos es cortando, generando los cortes. Entonces acá pan, le colocamos así. Vamos mirando ahí cuidadosamente. Entonces digamos esas partes ahí ya las tengo ahí. Entonces eso es la segmentación simple. Entonces el siguiente paso sería acá decirle Fill Parts. Entonces vamos ahí, vamos a decirle que salve antes de continuar. Y vamos acá a la parte pues de Fill Parts. Entonces acá ya cuando estamos seguros de la segmentación o los cortes que nos hizo, lo que decimos es Quick Cap.
Entonces le decimos part completion o completion. Y ahí lo que nos va a hacer es cerrarnos las partes. Entonces ya ahí tendríamos los cortes. Ya nomás tendríamos que ajustar dentro de Blender lo que serían las llaves o los encastres. Y ya lo tendríamos básicamente para impresión. Listo, entonces acá ya nos llenó las partes, ya la tenemos lista ahí, digamos, para enviarla a Blender. Ahora vamos a hacer la segmentación otra vez acá, pero nos vamos a ir a lo que es, bueno, vámonos al detail, a ver cuántas partes nos genera y cómo nos lo cortan, nomás como por ejemplo. Pero voy a utilizar el que voy a utilizar es ese, simplemente les quiero mostrar. Entonces le damos otra vez Start Segmentation y esperamos a que se segmente. Bueno, y acá tenemos ya la segmentación con más partes la avanzada, entonces nos damos cuenta que genera bastante segmentación. Acá ya depende de lo que ustedes quieran hacer, también del tipo de modelo y los detalles. Pero en este caso yo voy a utilizar el que ya había hecho anteriormente, que es el de acá, el de la segmentación simple. Y ya ahorita lo que pasaremos a ver es lo que es el bridge o la conexión entre Tripo y Blender. Bueno, entonces en cuanto al bridge o el puente entre Tripo y diferentes programas, lo podemos encontrar acá, dice bridge. Acá tenemos diferentes programas que podemos utilizar como Blender, 3ds Max, Unity, Unreal, Maya, Cocos, Godot, ZBrush y MetaTailor. Eso está en beta. Bueno, entonces el que nos interesa a nosotros es Blender. Primero que tienen que hacer, tienen que instalarlo, le dan clic acá y se les va a descargar el zip. Y lo instalan como un add-on normal dentro de Blender. Entonces vamos a pasar a Blender. Acá ya dentro de Blender tienen que darse cuenta que esté acá en la pestañita que aparezca Tripo. En el momento aparece desconectado porque no lo he activado dentro de Tripo, pero esto es como el indicativo de que se instaló totalmente bien. Lo instalan como un add-on normal. Entonces vamos a enviarlo desde Tripo a Blender. Y acá lo que hacemos es cuando en la pestaña donde están todos los programas le damos, activamos Blender y ahí automáticamente se nos va a salir o va a ser el pop-up de esta ventana donde tenemos todos los modelos y podemos decidir cuál modelo enviar, si los enviamos de a uno o podemos enviarlos todos. En este caso yo voy a enviar primero el de que tiene texturas, que es este para render. Entonces pasamos a Blender para mirar cómo nos llega el modelo. Acá entonces lo que hacemos es darle exportar y esperamos a que se nos cargue dentro de Blender. Listo, y entonces acá ya tenemos nuestro modelo para render. Vamos a mirar lo que son los materiales. Y ahí lo tenemos. Ya como les digo, acá en las texturitas hay cositas que se pueden arreglar. Ya he hecho tutoriales de cómo arreglar este tipo de texturas. Pueden chequear los otros tutoriales en la descripción de este video. Pero básicamente acá lo tenemos. Ahora vamos a enviar el que vamos a utilizar para impresión, el que va a ser el STL, el archivo para impresión 3D, que sería este de acá. Entonces voy a coger este y lo voy a mandar a una nueva colección. Vamos a colocarle este render. Listo. Render, vamos a ocultarlo por el momento y ahora vamos a enviar este de acá. Le vamos a dar acá a exportar y esperamos a que se nos exporte este otro. Bueno, comunidad, y acá ya tenemos el que ya viene con los cortes. Simplemente falta es crearle los encastres. Eso también es muy sencillo, ya lo he mostrado en otros tutoriales cómo se hace. Entonces al final les voy a mostrar el resultado final ya arreglado para impresión 3D con los renders y todo. Por el momento vamos a dejar hasta acá. Ahora vamos a pasar al segundo caso de uso utilizando Tripo como inteligencia artificial aplicado a workflows o flujos de trabajo de producción. Entonces vamos a generar un modelo enfocado más hacia animación o videojuegos con una topología más organizada. Entonces vamos a pasar a generar una malla inteligente o un Smart Mesh dentro de Tripo. Listo, entonces para nuestro segundo caso de uso vamos a utilizar esta imagen como referencia. Las imágenes tanto de esta pistola como de el otro personaje que utilizamos para la primera parte se las voy a dejar en la descripción de este video. Entonces vamos a utilizar esta imagen. Ya acá dentro de Tripo vamos a ir acá a la parte que dice Smart Topology Mesh. Vamos a darle Generate Smart Mesh. Y acá nos selecciona lo que es Smart Mesh. Listo, entonces vamos a cargar nuestra referencia. Ya acá dentro de los settings vamos a mirar lo que es Topology. Tenemos Triangulate, tenemos Quad, Triangulate. Y acá tenemos la cantidad dependiendo del polygon que queramos. Entonces por defecto vienen 5000, pero lo máximo son
como 20.000 más o menos. Entonces vamos a colocarla en este momento, bueno, dejémosla en, pongámosle 7.000, que sería algo como aceptable. Vamos a hacer varias pruebas, entonces vamos a dejarla ahí en 7.000. Y lo que vamos a hacer es darle a Generate Model. Y ahí vamos a esperar a que se nos genere nuestro modelo. Listo, acá tenemos nuestro primer resultado y realmente es un resultado aceptable, es un resultado bueno, me gusta bastante. Ustedes dirán, no, pero es que tiene triángulos. Sí, tiene triángulos, pero está distribuido acorde a la densidad de la geometría o acorde a la densidad de los detalles. Básicamente acá tenemos un quad y lo que él hace unir es vértices. Recientemente en uno de los videos, en los últimos tutoriales, yo hablaba sobre la triangulación para videojuegos. Esto es una triangulación para videojuegos. Básicamente acá tenemos un quad, los 4 vértices, y lo que hace es triangular como se triangularía en un Unreal Engine. Básicamente si yo envío esto a un Unreal Engine en quads, él me lo va a triangular algo parecido a eso. Entonces acá tenemos los detalles, tenemos las formas que nos generó. Acá ya vemos un avance muy bueno para lo que es Hard Surface, porque acá no tenemos densidades raras, acá nos está manejando, nos está respetando la geometría basándonos en una referencia. A mí me parece bien. Acá tenemos la cantidad de vértices, que serían 3.271. Eso es algo aceptable para videojuegos, especialmente si esto va a ser una arma que va a utilizar el personaje. Me parece genial. Simplemente lo que tendríamos es que hacer suavizar por lo menos acá está en flat, vamos a pasar smooth. Acá dice suavizaría en las normales y ya se entraría a ver lo que es el texturizado para ya dejar el modelo listo para videojuegos. Entonces voy a generar otro, vamos a generar otro, en este caso con un poquito más de geometría. Como lo digo, los parámetros de videojuegos dependen del motor que esté manejando, también dependen de la compañía o el director de arte, de la cantidad de polígonos que pues él decida que se van a utilizar para diferentes assets. Pero en ese caso eso es una calidad y una cantidad de polígonos y de vértices aceptable. Entonces me parece genial, digamos, hay un avance grandísimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar otro, pero entonces vamos a cambiar acá la topología. Coloquémosle, miremos un poco lo que serían 20.000, aunque ya 20.000 para un tipo de arma para videojuegos se me hace demasiado, es demasiado. 20.000 de pronto se manejaría, y eso es más que todo para un personaje, dependiendo del personaje, pero ya sería como un extremo. Pero por este caso pongámoselo a tope a ver cómo nos genera la geometría. Vamos a mandarlo a tope y lo que vamos a dar es a darle generar. Entonces acá ya tenemos con una cantidad de faces de 17.000. Eso es lo que nos cuenta acá la topología. Digamos el polygon son 20.000, se acerca más o menos. En total de vértices sería 9.155. Para esta arma está bien, o sea, sigue siendo aceptable. Dependiendo de la optimización del juego, también del tipo de juego que se va a hacer, pero pues sigue siendo aceptable. A mí me gusta, yo soy soy jefe de diseño y trabajamos con videojuegos, entonces me gusta este tipo de assets que sean un poco más bajos por optimización. Entonces yo me quedaría con este, digamos, si es en mi caso, si es mi decisión técnica dentro del área de videojuegos, yo me quedaría con este. Acá se puede trabajar con este perfectamente. Entonces vamos a manejar este. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar a texturizar nuestra arma. Entonces vamos a ir a la parte de texturas. Aquí a la parte de texturas vamos a dejar igual como estaban. Vamos a colocar las otras, bueno, ahí están las otras referencias, están cargando las otras referencias. Pero acá en las partes de texturas vamos a dejarle también el 8K y ya sería simplemente darle texturizar. Entonces acá simplemente le damos generar texturas, vamos a utilizar texturas de 8K. Y ya simplemente esperamos a que nos lo texturice y lo enviamos a Blender para revisarlo. Y listo, muchachos, mire, acá tenemos comunidad, acá tenemos nuestras texturas, se ven espectaculares.
Ahí tenemos nuestras texturas con nuestra topología optimizada de este modelo. Ahora lo que vamos a hacer es enviarlo a Blender, mismo proceso, vamos a Bridge, activamos lo que es el add-on y seleccionamos nuestro asset y lo enviamos dentro de Blender. Bueno, entonces acá tenemos nuestra pistola estilizada. Como vemos, tiene las normales suavizadas. Podemos entrar a chequear la topología. Como les digo, en cuanto a la triangulación, podemos hacer como un ejemplo, seleccionar las caras y acá le damos clic derecho. Entonces le decimos acá Triangle Quads y ahí nos limpia, nos quita como la triangulación un poco para poder observarlo, como se dan cuenta ahí. Pero acá tenemos como cortes de contención. Eso es normal en cuanto a topología. Los necesita para que las normales se adecúen bien y no tengamos problemas con normales. Todo se ve genial. Acá podemos revisar un poco con otro tipo de shader. Vamos a mirar acá con ese de acá. Salimos de acá. Esto es básicamente, tiene las normales suavizadas, pero yo puedo seleccionarlo, darle clic derecho y le digo shader flat. Entonces ahí ya se me ve más hard surface. Puedo acá simplemente seleccionar partes que quiero que se vean suavizadas, por lo menos esto acá es simplemente por cuestiones del tutorial, como para mostrarles un poco cómo manejamos a veces los assets para videojuegos. Digamos, estos de acá le puedo dar Shade Smooth y si me salgo, pues esa parte se va a ver suavizada. Pues ahí eso se puede hacer con diferentes partes. Ya la parte que es material preview, pues acá ya vamos a ver el material. A mí me gusta cómo generar las texturas, este tipo de texturas estilizadas. El hand painting igual se le puede arreglar. Acá se puede arreglar eso como lo mostré en tutoriales anteriores. No es nada complicado, son pequeños errorcitos. Tampoco esperemos que la inteligencia artificial haga todo, pero básicamente dentro de una línea de un flujo de trabajo para videojuegos o para producción, ya acá llevamos prácticamente como el 70% hecho, algo así, 80%. Entonces acá tenemos ya nuestro resultado, igual que nuestro resultado para impresión 3D. Bueno, comunidad, entonces ahora hablemos de lo que es el precio. Si hay prueba gratuita, si hay prueba gratuita, si ustedes dan acá se van a dar cuenta que tienen una prueba gratuita, o hay ya pues como paquetes, por decir así, mensuales. Pero yo les tengo una sorpresa. En la descripción de este video van a encontrar mi enlace, entonces van a poder adquirir 500 créditos gratis utilizando ese enlace. O si van a comprar alguno de estos paquetes, también les tengo un código de descuento donde les van a hacer 60% de descuento. Entonces pueden adquirir uno de estas suscripciones, o ya saben, con el enlace en la descripción van a obtener 500 créditos gratis para que utilicen Tripo. Ahora sí vamos a ver nuestro resultado final ya dentro de el workflow que trabajamos tanto para impresión como para videojuegos.